Bienvenido a Archivo Criminal, el canal donde exploramos los casos criminales más oscuros de la historia verdadera. Aquí no encontrarás dramatizaciones ficcionadas ni especulación sin base. Lo que encontrarás son historias reales, bien documentadas, de crímenes que cambiaron la forma en que entendemos la justicia, la seguridad y la sociedad. Cada caso que compartimos es una lección, una advertencia, y un recordatorio de la importancia de sistemas de justicia efectivos. Caso Alcácer, el juicio que cambió España para siempre. Este es el caso de Alcácer. Es una historia sobre 3 vidas jóvenes que fueron arrebatadas. Es una historia sobre un juicio que reveló fallas en el sistema de justicia español. Es una historia sobre cómo una sociedad responde cuando sus hijas más jóvenes no son protegidas por el sistema. Y es una historia que, aunque sucedió hace más de 3 décadas, continúa siendo relevante hoy. El 13 de julio de 1992, 3 adolescentes desaparecieron en Alcácer, Valencia, España. Ángeles Rodríguez, Marta García y Tony López. Sus edades oscilaban entre 14 y 16 años. Simplemente salieron de sus casas en una noche de verano. Nadie sabía que no volverían. Lo que seguiría fue una investigación que conmocionaría a España. Un juicio que causaría rabia e indignación nacional. Y un veredicto que muchos considerarían injusticia. Esta es la historia de Alcácer, y es una historia sobre cómo el sistema falla a los más vulnerables. Para entender completamente el impacto del caso de Alcácer, necesitamos entender qué estaba sucediendo en España en 1992. Era un momento particular en la historia española. El país estaba en transición. La democracia se estaba consolidando después de décadas de dictadura. España se preparaba para las Olimpiadas de Barcelona. Había una sensación de modernidad, de progreso. Pero debajo de esa superficie, existían problemas profundos en el sistema de justicia, en la protección de menores, y en cómo la sociedad española trataba la violencia sexual. En 1992, España no tenía las leyes de protección a menores que tiene hoy. Las investigaciones de crímenes sexuales eran menos sofisticadas. Los derechos de las víctimas no eran lo que son ahora. Había una cultura, especialmente entre ciertos sectores policiales y judiciales, de minimizar crímenes sexuales. La violencia contra mujeres y menores era considerada, en muchos contextos, como un problema privado, no un asunto de Estado. La región de Valencia, donde ocurrió el crimen, era una región próspera pero que, como toda España, estaba lidiando con problemas de criminalidad y violencia. Alcácer es un pequeño pueblo de Valencia, España. Era una comunidad de clase media, tranquila, donde aparentemente nada malo sucedía. O al menos, eso es lo que pensaban los residentes antes de julio de 1992. El crimen de Alcácer reveló que la violencia y la perversidad podían existir incluso en los pueblos más tranquilos, entre los ciudadanos más ordinarios. Antes de hablar sobre el crimen, es crucial humanizar a las víctimas. Porque es fácil convertir a las víctimas de crímenes en estadísticas, en números, en historias abstractas. Pero cada víctima fue una persona real, con una vida, con sueños, con una familia que las amaba. Ángeles Rodríguez tenía 16 años. Era una adolescente como cualquier otra. Ella tenía intereses, amigos, esperanzas. Su familia la describía como alegre, sociable, alguien que amaba la vida. Marta García tenía 15 años. Era descrita como más callada que Ángeles, más reservada, pero con una bondad interior que los que la conocían apreciaban. Tony López, que era comúnmente conocida como Antonio López, tenía 14 años. Era la más joven de las 3, aún en esa edad donde la vida parecía estar llena de posibilidades ilimitadas. Las 3 eran amigas. Se conocían de la escuela, de la comunidad.
Se juntaban como lo hacen los adolescentes, para hablar, para pasar tiempo juntas, para sentir una conexión con pares que entienden sus vidas. El 13 de julio de 1992 decidieron salir juntas. Era una noche de verano. Hacía calor. Probablemente querían pasar tiempo fuera de sus casas, disfrutar de la libertad y la juventud. Ninguna de ellas sabía que no volvería a casa esa noche. Ninguna de sus familias sabía que ese sería el último día que verían a sus hijas con vida. 13 de julio de 1992, la desaparición. En la tarde del 13 de julio, Ángeles, Marta y Tony salen de sus casas. Las historias exactas de cómo se encontraron y qué planeaban hacer varían dependiendo de los testimonios. Lo que sí está claro es que las tres adolescentes desaparecieron. Sus familias esperaban que volvieran. Cuando no lo hicieron, comenzaron a preocuparse. Primero fue una preocupación normal, tal vez se quedaron en la casa de una amiga. Tal vez perdieron la noción del tiempo. Pero cuando pasaron las horas, la preocupación se convirtió en pánico. Las familias comenzaron a hacer llamadas. Llamaron a amigos. Llamaron a otros miembros de la familia. Llamaron a la policía. Una búsqueda comenzó esa noche. Los paramilitares, voluntarios, y la policía local comenzaron a buscar a las tres adolescentes en los alrededores de Alcácer. 14 a 27 de julio, búsqueda y misterio. Durante 2 semanas, las autoridades buscaron a las tres adolescentes. La búsqueda fue extensiva. Se revisaron campos. Se exploraron bosques. Se interrogó a potenciales testigos. Pero no había pistas. No había cuerpos. No había evidencia clara de que había sucedido. La prensa comenzó a cubrir la desaparición. Las familias hicieron apelaciones públicas. Había carteles con las fotos de las tres chicas en las paredes de Alcácer y alrededor de Valencia. La comunidad fue dividida por la preocupación. Nadie tenía respuestas. Las investigaciones iniciales consideraron diversas posibilidades. ¿Habían huido? ¿Habían sido secuestradas? ¿Habían sido víctimas de un crimen? Las autoridades no sabían. El misterio fue aterrador para la comunidad. Era un misterio sin respuesta, una angustia sin conclusión. 27 de julio, el descubrimiento. Después de 2 semanas de búsqueda infructuosa, un trabajador encontró los cuerpos de las tres adolescentes en una zona rural cerca de Benissanó, Valencia. Los cuerpos estaban en un estado avanzado de descomposición. La identificación requirió análisis forense. El descubrimiento fue devastador para las familias, que habían estado esperando encontrar a sus hijas vivas. En su lugar, encontraron cuerpos. En su lugar, encontraron confirmación de lo peor. La pregunta inmediata fue: ¿quién hizo esto? La investigación se intensificó. Si las tres habían sido asesinadas, había un perpetrador o perpetradores sueltos en la comunidad. La búsqueda cambió de encontrar a las tres con vida, a encontrar a quienes las habían matado. Julio-agosto de 1992, investigación forense. Los forenses trabajaban para entender exactamente qué había sucedido a las tres adolescentes. La investigación fue compleja. Los cuerpos estaban en estado de descomposición avanzada. Sin embargo, mediante análisis de restos, se pudo establecer que las tres habían sido víctimas de violencia sexual antes de ser asesinadas. Fue confirmado que hubo actos sexuales no consentidos. Fue confirmado que fueron sometidas a violencia extrema. Fue confirmado que fueron asesinadas. Los detalles específicos fueron mantenidos confidenciales para proteger el proceso investigativo. Pero lo que los investigadores sabían era que las tres habían sufrido. Que no habían muerto de manera rápida o sin dolor. Que sus últimas horas habían sido aterradoras. Agosto-septiembre de 1992. Capturas y acusaciones.
La investigación de la policía condujo a la identificación de sospechosos. Inicialmente, 3 hombres fueron detenidos: Miguel Ricard Tárrega, Enrique Anglés y Juan López García. Los 3 eran residentes locales. Los 3 eran conocidos en la comunidad. La comunidad de Alcácer estaba en shock. Estos no eran criminales obviamente violentos. Eran hombres que el pueblo conocía. Hombres que vivían en sus comunidades. Eso hizo que el crimen sea aún más aterrador. La violencia podría venir de los vecinos, de los conocidos, de los hombres ordinarios que vivían entre ellos. Los 3 fueron acusados de violación y asesinato múltiple. El caso fue abierto. El proceso judicial comenzó. España estaba observando. Miguel Ricard fue el principal acusado. Era un trabajador sin educación formal, con antecedentes penales. Reconoció participación en los crímenes, aunque sus historias variaban sobre su rol específico. Enrique Anglés fue el segundo acusado. Era un hombre con un historial de violencia. Juan López García fue el tercero. Menos se sabe públicamente sobre él porque la mayoría de la atención recayó en Anglés y Ricard. Lo que fue confuso para muchas personas en España fue que los relatos de los acusados diferían. Ricard admitió participación pero culpó a los otros 2 por los actos más violentos. Anglés negó participación en los asesinatos, aunque las pruebas lo vinculaban al crimen. López García también tenía una defensa más débil. Lo que quedó claro fue que el caso no era simple. No era un crimen cometido por un único hombre malvado. Parecía ser un crimen de grupo, donde múltiples hombres participaron en actos de violencia extrema contra 3 adolescentes desprotegidas. El juicio por el caso de Alcácer comenzó el 30 de noviembre de 1992 en la Audiencia Provincial de Valencia. Fue uno de los primeros juicios públicos altamente mediados en la historia de España. Los medios de comunicación cubrieron cada momento. Las familias de las víctimas estuvieron presentes. España estaba observando. No era simplemente un juicio sobre un crimen. Era un juicio que reflejaría qué tan serio era el sistema judicial español sobre proteger a menores y sobre castigar crímenes de violencia sexual. Testimonios clave del juicio. La Fiscalía. Presentación del caso de crimen atroz. Los fiscales presentaron el caso como uno de depravación extrema. Describieron cómo los 3 acusados habían actuado juntos para cometer actos de violencia sexual contra 3 menores. Presentaron evidencia forense. Presentaron confesiones parciales de Ricard. Presentaron testimonios de testigos que habían visto a los acusados con las víctimas. Argumentaron que los 3 eran responsables de violación múltiple y asesinato múltiple. Los fiscales pidieron las sentencias máximas. Pidieron que la justicia fuese severa. Pidieron que la sociedad española viera que la violencia contra menores no sería tolerada. El argumento de la fiscalía fue claro: 3 hombres asesinaron a 3 adolescentes. Merecían ser castigados severamente. La defensa de Ricard. Miguel Ricard confesó participación, pero sus abogados buscaban mitigación. Argumentaron que aunque Ricard había participado en crímenes sexuales, no había participado directamente en los asesinatos. Presentaron su infancia traumática, su falta de educación, sus problemas emocionales. Pidieron que el tribunal considerase estas circunstancias atenuantes. Aunque sus abogados no lo dijeron explícitamente, estaban sugiriendo que Ricard era un hombre de baja inteligencia que había sido influenciado por compañeros más peligrosos. La defensa de Ricard fue un intento de salvar su vida, de evitar una sentencia de muerte si el tribunal estaba considerando eso. Nota: España no tiene pena de muerte, pero la sentencia máxima entonces era más de 100 años. La defensa de Anglés. Enrique Anglés presentó la defensa más vigorosa. Negó participación en los asesinatos. Argumentó que había participación en actividad sexual,
pero que no sabía que resultaría en muerte. Sus abogados sugirieron que tal vez fue Ricard quien fue el perpetrador principal del asesinato. Argumentaron que la evidencia contra Anglès, aunque circunstancial, no era definitiva. Pidieron un veredicto de no culpabilidad por asesinato, aunque reconocieron la posibilidad de responsabilidad por otros cargos. La defensa de Anglès fue controvertida porque muchas personas creían que era igualmente responsable que Ricard. Pero en un sistema legal, cada defensor tiene derecho a montar una defensa, sin importar cuán impopular sea. Testigos forenses. Los expertos forenses testificaron sobre la naturaleza de las lesiones, sobre cómo fueron ejecutados los crímenes, sobre evidencia física que vinculaba a los acusados a los cuerpos. Un forense describió: la evidencia de violencia sexual es concluyente. Los patrones de lesión sugieren que hubo múltiples perpetradores. La causa de muerte fue asfixia, aunque hubo otras lesiones traumáticas. Los forenses también testificaron que los cuerpos habían sido movidos después de ser asesinados, sugiriendo un intento de ocultamiento de evidencia. Esto fue importante para demostrar conciencia de culpa. Testigos de la comunidad. Testigos de Alcácer describieron haber visto a los acusados con las adolescentes la noche de la desaparición. Un testigo describió haber visto a Ricard e Inglés en compañía de las chicas alrededor de la hora de la desaparición. Otros testigos describieron haber escuchado gritos provenientes de un área rural esa noche. Aunque ninguno de estos testimonios fue absolutamente conclusivo, en conjunto pintaban un cuadro de complicidad. Los acusados habían estado con las víctimas. Los acusados habían estado en el área donde fueron encontrados los cuerpos. Familias de las víctimas. Las familias de Ángeles, Marta y Tony testificaron sobre sus hijas. Describieron sus personalidades, sus vidas, quiénes eran. Describieron el dolor de perderlas de esta manera. Describieron cómo sus vidas nunca serían las mismas. Una madre dijo: mi hija tenía 16 años. Tenía toda una vida por delante. Tenía sueños. Tenía esperanza. Todo eso fue arrebatado por estos hombres. No hay dolor que pueda expresar lo que sentimos. Los testimonios de las familias fueron devastadores. Humanizaron a las víctimas. Hicieron que el juicio no fuese sobre abstracciones legales, sino sobre personas reales cuyas vidas habían sido destruidas. El 11 de mayo de 1993, casi un año después del crimen, el tribunal emitió su veredicto. Miguel Ricard fue declarado culpable de violación y asesinato. Fue sentenciado a más de 100 años de prisión. Enrique Anglès también fue declarado culpable de crímenes graves. Fue sentenciado a aproximadamente 139 años de prisión. Juan López García recibió una sentencia similar. Los veredictos fueron lo que la comunidad esperaba en muchos sentidos. Los acusados fueron condenados. Pero fue lo que vino después lo que causó controversia nacional. La controversia. ¿Justicia incompleta? Aquí es donde la historia se vuelve compleja. Enrique Anglès, después de ser condenado, fue encarcelado. Pero en 1999, después de solo 6 años en prisión, Anglès escapó de la prisión mientras era transportado entre centros penitenciarios. Simplemente desapareció. Se fugó. Y durante años, nadie sabía dónde estaba. Esto causó rabia masiva en España. Las familias de las víctimas estaban furiosas. Los ciudadanos españoles estaban furiosos. ¿Cómo podría un hombre condenado por uno de los crímenes más atroces en la historia reciente española simplemente escapar de la custodia? Fue un fallo masivo del sistema. Se buscó a Anglès durante años. Eventualmente, se cree que murió en Portugal en circunstancias no claras, pero su cuerpo nunca fue encontrado y sus restos nunca fueron identificados. Detalles de las sentencias. Miguel Ricard,
culpable de violación y asesinato múltiple, 139 años de prisión. Enrique Anglès, culpable de violación y asesinato múltiple, 139 años de prisión, escapó en 1999. Juan López García, culpable de crímenes relacionados, sentencia similar. Fecha del veredicto, 11 de mayo de 1993. Víctimas: Ángeles Rodríguez, 16, Marta García, 15, Tony López, 14. Juicio: uno de los primeros altamente mediados en España. Impacto legal: cambió cómo España persigue crímenes sexuales contra menores. El caso de Alcácer tuvo un impacto profundo en España que se extiende mucho más allá de los veredictos y las sentencias. Transformó cómo la sociedad española entendía la violencia sexual, cómo protegía a menores, y cómo perseguía estos crímenes en el sistema judicial. Primero, cambió la legislación. Después de Alcácer, España revisó sus leyes sobre protección de menores. Se aumentaron las penas por crímenes sexuales. Se mejoraron los protocolos de investigación. Se crearon oficinas especializadas para delitos sexuales. España reconoció que su sistema no había sido lo suficientemente riguroso en proteger a menores de violencia sexual. Alcácer fue el catalizador para cambios legislativos importantes. La fuga de Enrique Anglès en 1999 fue un escándalo nacional español. Durante casi una década, España no sabía dónde estaba. Se publicaron carteles. Se ofreció recompensa. Se emitió un aviso de búsqueda internacional. Pero Anglès simplemente desapareció. Para las familias de las víctimas, esto fue un dolor adicional. El hombre que había asesinado a sus hijas estaba en libertad, en algún lugar, viviendo una vida mientras sus víctimas estaban muertas. Se especuló que Anglès huyó a Portugal. Se especuló que vivió bajo un nombre falso. Se especuló sobre muchas cosas, pero la verdad no se conocía. Lo que eventualmente se cree sucedió es que Anglès murió en Portugal en circunstancias no claras. Algunos dicen que fue en un accidente. Otros especulan sobre suicidio. Pero sin un cuerpo identificado, sin confirmación definitiva, el misterio continúa. Para muchas familias españolas, el hecho de que Anglès nunca fue oficialmente recapturado, que nunca fue devuelto a prisión para cumplir su sentencia, fue un símbolo de una justicia incompleta. El sistema falló no solo en proteger a las víctimas originales, sino también en castigar adecuadamente al perpetrador. Las 3 vidas de Ángeles, Marta y Tony fueron tragedia. Pero de esa tragedia emergió un cambio. Emergió una sociedad española más consciente. Emergieron leyes más fuertes. Emergió una conversación sobre violencia sexual que no podría ser ignorada. El precio fue alto. Muy alto. Fue pagado con las vidas de 3 adolescentes que merecían vivir. Si este análisis profundo sobre Alcácer, justicia española y protección de menores te interesó, te invito a que te suscribas a Archive Crime. Somos un canal dedicado a documentar casos criminales reales que revelan lecciones importantes sobre nuestro sistema de justicia, sobre cómo protegemos a los vulnerables, y sobre cómo las sociedades aprenden y cambian después de tragedias. El caso de Alcácer es un caso que todos los españoles deben entender. Es parte de la historia de España. Es parte de quienes somos como sociedad. Activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos sobre casos que importan. Haz clic en el icono de la campanita junto al botón de suscribirse para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo análisis de un caso que cambió la historia, que cambió una sociedad, que enseña lecciones que todavía son relevantes hoy. Queremos que estés informado sobre los casos más importantes de la criminología verdadera, no solo en España, sino en el mundo. Si tienes perspectiva sobre este caso, si crees en la importancia de proteger a menores, si tienes historias personales sobre cómo este caso impactó tu vida o tu comunidad, déjame un comentario abajo.
Este es un tema que importa profundamente a España. También te invitamos a compartir este video con otros españoles, con familiares, con personas que creas que deben entender la historia de Alcácer y lo que significa para nuestra justicia. La educación y la conciencia son herramientas para prevención y para cambio social. Si este caso te ha afectado emocionalmente, si has perdido a alguien por violencia sexual, te invitamos a buscar ayuda. Existen recursos en España y en todo el mundo para víctimas de violencia sexual. No estás solo. Tu dolor es válido. Y hay apoyo disponible. Gracias por ver Archive Crime. Gracias por invertir tiempo en aprender sobre el caso de Alcácer. Gracias por reconocer que las vidas de Ángeles Rodríguez, Marta García y Tony López importaban. Gracias por reconocer que su muerte fue una injusticia, pero que de esa injusticia emergió cambio. Espero que este caso te haya ayudado a entender mejor cómo el sistema de justicia español evolucionó, cómo la sociedad española respondió a una tragedia, y cómo todavía hoy, 35 años después, el legado de Alcácer es un recordatorio de la importancia de proteger a nuestros jóvenes. Nos vemos en el próximo caso. Gracias nuevamente por ser parte de Archive Crime.